En 1973 ocurrió algo entre Harrison Ford Paul Le Mat y Ron Howard que aún hoy perdura en la memoria de Howard. Lanzaron botellas contra su coche y le encerraron en una caravana burlándose de él en lo que llamaron Opie Shaming. Pero ese cruel momento fue solo el principio. Durante medio siglo, Howard guardó silencio sobre las realidades más oscuras de Hollywood. Ahora, por primera vez, lo cuenta todos los accidentes de rodaje que casi cuestan la vida, a los actores las demandas millonarias y las luchas familiares que casi destrozan su matrimonio. El director más querido de Estados Unidos cuenta por fin la verdad sin filtros de su dolorosa y extraordinaria trayectoria. Ron Howard nació el 1 de marzo de 1954 en la pequeña ciudad de Duncan, Oklahoma. Su padre Rance seguía una carrera como actor y escritor, mientras que su madre Jean también era actriz. La familia no tenía mucho, los tiempos eran duros y cada sueldo era importante. Pero en 1958, cuando Ron solo tenía 4 años, los Howard metieron todo lo que tenían en un coche y se fueron a Hollywood. Perseguían un sueño con la esperanza de que ambos padres pudieran encontrar un trabajo estable en el cine. Era una apuesta desesperada sin garantías de éxito. Se instalaron en una pequeña casa en Burbank, luchando por mantenerse a flote mientras criaban a su pequeño pelirrojo. Por extraño que parezca, vivían cerca de un gran estudio. Todos los días, Ron veía a los actores disfrazados, las cámaras rodando y los equipos de rodaje de un lado para otro. En lugar de ir a un preescolar normal, pasó sus primeros años en los platós de cine observando y aprendiendo. Sin que nadie se diera cuenta, el traslado a California no solo cambió su dirección, sino que marcó el resto de sus vidas. El 1 de enero de 1956, cuando Ron solo tenía 18 meses, apareció en una película llamada Frontier Woman. El papel no estaba planeado, su padre simplemente necesitaba un bebé para una breve escena y decidió utilizarlo. Ese único momento, un bebé gateando por un plató de cine, marcó el comienzo de algo extraordinario. Los Howard seguían pasando apuros económicos. Rance acababa de dejar las fuerzas aéreas, y cada dólar contaba. El 15 de julio de 1956, el pequeño Ron ya actuaba en una producción teatral. Aún así, sus padres se negaron a que se convirtiera en otra estrella infantil explotada. No firmaron contratos a largo plazo hasta que cumplió 5 años, una decisión que estuvo a punto de arruinarles económicamente. En 1957, las cosas se pusieron tan mal que Rance se planteó dejar de actuar y volver a Oklahoma para trabajar como granjero. Pero aguantaron decididos a hacer lo correcto para su hijo. Desde 1954, habían seguido una regla estricta: no actuar a tiempo completo hasta que Ron tuviera al menos 5 años. Eso significó rechazar ofertas tentadoras en 1957 y 1958, incluso cuando no podían pagar el alquiler. Empeñaron sus pertenencias para sobrevivir. A finales de 1958, estuvieron a punto de abandonar Hollywood por completo. Pero en 1959, Ron cumplió 5 años y todo empezó a cambiar. Ese mismo año fue contratado para participar en una película titulada El viaje, con lo que obtuvo su primer crédito en pantalla. Debería haber sido un hito feliz, pero la vida en el set no era fácil. Los miembros del equipo se burlaban implacablemente de él por su pelo rojo y sus pecas, y le llamaban el monstruo con cara de peca. Las crueles palabras le escocían profundamente. Cuando su padre, que también trabajaba en la producción, se enfrentó a uno de ellos, casi le costó el trabajo. El sueldo era de solo $2.500, pero para los Howard significaba la supervivencia. Ese año, la familia creció con el nacimiento del hermano pequeño de Ron Clint, el 20 de abril. El dinero seguía escaseando, y su deuda aumentó hasta lo que hoy serían unos $5.000. Aún así, sus padres se mantuvieron firmes en sus principios. Insistieron en que Ron asistiera a la escuela pública y trataron de darle una infancia lo más normal posible a pesar de las crecientes presiones del mundo del espectáculo. En 1960 todo cambió para siempre. Con solo 6 años,
Ron consiguió el papel de Opie Taylor en The Andy Griffith Show. El proceso de casting fue agotador. Más de 300 niños se presentaron a las pruebas, pero la calidez y sinceridad naturales de Ron le hicieron destacar. El programa se estrenó el 3 de octubre de 1960 y rápidamente se convirtió en una sensación nacional. Duró 249 episodios y Ron apareció en 243 de ellos. Su sueldo inicial era de $300 por episodio y al final de la serie, en 1968, ganaba $1,000 por programa. Pero el éxito conllevaba presión. Ron era todavía un niño del que se esperaba que memorizara sus diálogos, acertara en sus marcas y ofreciera actuaciones perfectas sin el beneficio de un público en directo. Cada momento tenía que ser preciso. No fue fácil, pero aprendió rápido. El público adoraba la sencillez del espectáculo, y la presencia genuina y sincera de Ron hacía que la gente se sintiera segura y nostálgica. Detrás de las cámaras, sin embargo, Ron estaba creciendo rápidamente. Él y Andy Griffith formaron un profundo vínculo que iba más allá de la actuación. Griffith se convirtió en un mentor explicando escenas y compartiendo historias entre tomas. Su amistad forjada cuando Ron tenía solo 6 años se hizo más fuerte con el tiempo. Pero la vida en el set no siempre fue tranquila. Griffith luchaba contra el alcoholismo, y Ron a veces era testigo de acaloradas discusiones y arrebatos que le dejaban conmocionado. Era un duro recordatorio de que incluso en el brillo dorado de Hollywood, las sombras nunca estaban lejos. En una ocasión, Andy leyó una mala crítica en voz alta y se enfadó delante de todos. A pesar de todo, seguía siendo amable con Ron, ayudándole en escenas emotivas y tratándole con respeto. Años más tarde, en 1997, Andy incluso visitó a Ron en un set de rodaje en Queens. No descubrieron hasta después de la muerte de Andy en 2012 que en realidad eran primos lejanos. Fue un descubrimiento impactante y dulce que hizo que su largo vínculo se sintiera aún más especial. En 1962, durante una escena en un lago, Ron, de 8 años, estuvo a punto de ahogarse. Estaban rodando una escena de pesca en un pequeño barco cuando algo salió mal. El barco se volcó y Ron cayó al agua. Andy Griffith lo vio pasar y saltó sin pensarlo 2 veces. Sacó a Ron. Los productores no querían que nadie lo supiera porque podría dañar la reputación del programa. Así que se mantuvo en silencio. Pero Ron nunca lo olvidó. Entonces no había normas de seguridad. Los chicos podían trabajar muchas horas y los accidentes no eran infrecuentes. Aquel casi ahogamiento dejó huella en Ron. Y años más tarde, cuando empezó a dirigir películas, se aseguró de que en todos los platós hubiera planes de seguridad. En 1968, cuando el show de Andy Griffith terminó, Ron tenía 14 años. Pero en lugar de conseguir más papeles, fue rechazado. Más de 50 audiciones en 1968 y 1969 no fueron a ninguna parte. Todo el mundo lo seguía viendo como Opie, se sentía atrapado. Les dijo a sus padres que quería dejarlo. Aceptó pequeños papeles como Gentle Ben en 1969 por solo $500 por episodio, mucho menos de lo que solía ganar. En 1970 perdió el protagonismo en The Wild Country. Las cosas siguieron empeorando. Se unió a la familia Smith en 1971 ganando $8,000 por 39 episodios. Pero el programa fracasó. Todo este rechazo le producía ansiedad que ocultaba a los demás. Al mismo tiempo, jugaba al baloncesto en el instituto con una media de 12 puntos por partido en 1972. Intentó llevar una vida normal de adolescente, pero por dentro se sentía atascado. En 1973 las cosas volvieron a cambiar. Ron tenía 19 años y consiguió un papel en American Graffiti. Fue dirigida por George Lucas. El rodaje comenzó en junio en California. Por fuera parecía emocionante. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran difíciles. Los coprotagonistas Harrison Ford y Paul Le Mat le acosaban. El 15 de julio tiraron botellas de cerveza cerca de su coche y le gritaron que bailara Opie Baila. Le encerraron en una caravana el 20 de julio haciéndole faltar a los ensayos. Incluso le echaron algo en la bebida. Todo porque había sido una estrella infantil
y no lo respetaban. Ron se quedó callado. Más tarde lo llamó su único momento de vergüenza Opie. A pesar de todo lo logró, y ganó $10,000. Años después, Ford se disculpó, pero el dolor se le quedó grabado. En 1970, Ron conoció a Cheryl Alley en el instituto. Su primera cita fue el 1 de noviembre, y en diciembre corrió el rumor de que Cheryl estaba embarazada. Tenían solo 16 años. Las habladurías estallaron. En enero de 1971, Ron lo desmintió en el periódico escolar. En febrero, los tabloides se hicieron eco de ello. Perdió un papel de invitado en televisión valorado en $2,000 por ello. Cheryl estaba devastada, pero siguieron juntos. Ron le propuso matrimonio 3 veces. Ella finalmente dijo que sí en octubre de 1974. Se casaron el 7 de junio de 1975. Llevan 50 años juntos. Ron a menudo la llama su amuleto de la buena suerte. El dinero seguía siendo un problema después de Andy Griffith. En enero de 1971, Ron empezó a repartir periódicos. Ganaba $150 al mes y repartía 200 periódicos antes del colegio cada día. Necesitaba dinero para sacar a Cheryl, pero el 5 de abril de 1971 un camión le chocó por detrás cuando iba a una audición. Sufrió un latigazo cervical y tuvo que retrasar su siguiente papel. Las facturas médicas alcanzaron los $3,000. No tenía seguro. Incluso vendió su bicicleta por $200. El dolor le duró años y afectó a su forma de moverse durante las escenas de las películas posteriores. Incluso después de que American Graffiti se convirtiera en un éxito masivo en 1973, Ron no ganó lo que se merecía. La película recaudó $115 millones en EE.S. con un presupuesto de $777,000. Pero Ron solo consiguió un piso de $10,000 sin participación en los beneficios. Le pidió a George Lucas el 1% por valor de más de $1 millón. Lucas dijo que no. Eso dañó su amistad. Ron tuvo que aceptar un trabajo en Happy Days en 1974 por $1,000 por episodio solo para tener ingresos estables. Ese programa ayudó de nuevo a su carrera y le llevó a la dirección. En enero de 1974, Ron Howard tenía solo 19 años cuando empezó a interpretar a Richie Cunningham en una nueva serie de televisión llamada Happy Days. El primer episodio se emitió el 15 de enero y tuvo 11 millones de espectadores. Al principio la serie se centraba en la vida adolescente de Richie en el Milwaukee de los años 50. Pero en 1976 todo empezó a cambiar. Fonzie, interpretado por Henry Winkler, se convirtió en la gran estrella. De repente los índices de audiencia se dispararon. El programa saltó al número 1 alcanzando los 31 millones de espectadores cada semana. Ese mismo año los ejecutivos de ABC idearon un plan. Querían rebautizar el programa con el nombre de Fonzie's Happy Days para aprovechar la creciente fama de Fonzie. Solo en 1976 la mercancía de Fonzie ganó más de $1 millón. Pero Ron Howard no estaba de acuerdo con eso. Había sido la estrella desde el principio y ahora se le dejaba de lado. En noviembre de 1976 dio un ultimátum a los productores. Si cambiaban el título, renunciaría. Aunque su contrato duraba hasta 1980, estaba dispuesto a marcharse. Todo estuvo a punto de venirse abajo. Pero entonces la noticia se filtró a la revista Variety el 5 de diciembre, y los fans se enfurecieron. Más de 10,000 cartas llegaron a ABC. La gente no quería que se perdiera el corazón de la serie. ABC cedió. Mantuvieron el título original, y Howard se quedó. Pero algo había cambiado para siempre. En 1977 el programa ganaba $50 millones al año. Sin embargo, Howard solo ganaba $25,000 por episodio, mientras que Winkler ingresaba $75,000. Howard dijo más tarde en una entrevista de 1980 que ese momento fue un punto de inflexión. Le empujó a pensar más en la dirección. En el plató las cosas tampoco iban bien. Alrededor de 1976 y 1977, cuando la serie estaba en su apogeo,
el reparto empezó a pelearse por el dinero y el tiempo en pantalla. Anson Williams, que interpretaba a Patsy, ganaba $12,000 por episodio. Eso era la mitad de lo que ganaba Ron Howard. Estaba frustrado y celoso. El 16 de noviembre de 1976, durante el rodaje de un episodio titulado The Muckrakers, Williams abandonó el plató. Gary Marshall, el creador de la serie, había reescrito una escena para favorecer a Howard. Algunos pensaron que era favoritismo. Hubo rumores de una pelea física, pero nunca se demostró nada. ABC trató de mantenerlo en secreto para proteger su máquina de $50 millones. Años después, en 2012, las cosas se complicaron aún más. Williams y otros miembros del reparto demandaron a la CBS por $10 millones en concepto de derechos de autor impagados. Alegaron que nunca recibieron su parte de toda la mercancía. Solo en 1976 se vendieron más de 5 millones de fiambreras de Happy Days. El caso se resolvió el 4 de abril de 2012. Cada uno de ellos recibió solo $65,000. Williams dijo que nunca llegó a ganar $100,000 al año, mientras que los estudios ganaban millones. Howard no formó parte de la demanda, pero en una entrevista de 2025 admitió que esos momentos casi arruinaron amistades. Mientras seguía actuando en Happy Days, Howard rodó discretamente su primer cortometraje a principios de 1975, titulado Deed of Daring Do, de solo 10 minutos de duración. Lo rodó durante un descanso de 2 semanas en marzo, utilizando solo $2,000. Incluso Henry Winkler hizo un cameo. La película se estrenó en un pequeño festival el 15 de junio de 1975. Hubo rumores de que alguien le acusó de plagio, pero nunca se demostró nada. Por aquel entonces, las leyes de derechos de autor eran poco claras. De hecho, una demanda por fanfic en 1976 obligó a otros creadores a llegar a un acuerdo de hasta $5,000, pero nada relacionado con Howard. Lo que realmente lo sacudió fue cuando el productor Roger Corman pidió volver a rodar el 20 de abril de 1975. Le costó $500 más, casi acabando con su presupuesto. Más tarde, la película ganó un pequeño premio en el Festival de Cine de Atlanta el 10 de septiembre. Este pequeño proyecto le empujó a dirigir Grand Theft Auto en 1977. Esa película costó solo $600,000, pero recaudó 15 millones. Howard se casó con su novia del instituto Cheryl Alley el 7 de junio de 1975. La boda en Burbank costó solo $800. Vinieron unos 300 invitados y Henry Winkler fue el padrino. El padre de Cheryl lo pagó. Aunque Howard ganaba $25,000 por episodio, quería una boda sencilla. Pasaron una tranquila luna de miel de 2 semanas en Hawái a partir del 8 de junio de 1975. Hubo rumores de que los tabloides filtraron fotos privadas e iniciaron historias de infidelidad en 1977, pero no hay pruebas reales. Lo peor de los chismes llegó más tarde, en 1978. El 15 de octubre, el National Enquirer difundió falsos rumores de engaño. Howard lo calificó de humillante. En una entrevista de 2025 dijo que su regalo de 50 aniversario era una silla de besos que les recordaba el amor de juventud. En julio de 1980, Ron Howard dio un paso audaz. Dejó Happy Days. La serie aún tenía 20 millones de espectadores semanales, pero Howard quería más. Preguntó a la ABC si podía dirigir películas para televisión. Se negaron y le ofrecieron $100,000 por 3 años más. Dijo que no. El 20 de julio de 1980, firmó con la NBC por $1 millón. Ese nuevo acuerdo le dio el control creativo total. Dejó Happy Days justo antes de la temporada 8. Comenzó el 9 de septiembre de 1980. Los fans se escandalizaron. En agosto, 15,000 cartas llegaron a ABC rogándole que volviera. Howard dijo más tarde que ABC le trató como un águila que arrebata a un bebé. Su primer gran proyecto tras su marcha fue Night Shift, que se estrenó en 1982 y recaudó $21 millones.
pero la serie nunca volvió a ser la misma. Los ratings cayeron un 30% sin Richie. Se emitió hasta 1984, con 255 episodios en total. En 1977, con solo 23 años, Howard dirigió Grand Theft Auto. También la protagonizó y la coescribió con su padre Rance. Se estrenó el 16 de junio y se convirtió en un éxito sorpresa recaudando $15 millones. Pero durante el rodaje una maniobra con un coche salió terriblemente mal. El doble Paul Bartel resultó gravemente herido, se rompió huesos y sufrió heridas internas. Howard estaba aterrorizado de que su carrera como director terminara antes de empezar. Resolvió la demanda discretamente en 1978. Aquel accidente le marcó. Hizo de la seguridad una prioridad absoluta en futuros proyectos. En 1984, Howard dirigió Splash, que llegó a los cines el 9 de marzo. Costó $11 millones y recaudó 69,8 millones. Convirtió a Tom Hanks en una estrella. Pero entre bastidores las cosas se complicaron. Hanks tenía rabietas sobre todo por los cambios de guión. El 15 de julio de 1983, durante el rodaje en Nueva York, Hanks se enzarzó en una pelea a gritos con el equipo. Howard tuvo que intervenir para detener una pelea. Los estudios estuvieron a punto de cancelar la película, pero Disney la salvó utilizando su nuevo sello Touchstone. En 1985, durante el rodaje de Cocoon en Florida, Howard recibió una amenaza de muerte de un extra enfadado llamado Harold Jenkins. El 12 de febrero, Jenkins, que había sido despedido, envió cartas amenazando con violencia. Sintió que la película se burlaba de los ancianos. Fox tuvo que contratar seguridad las 24 horas del día por $150,000. El guión se suavizó y el estreno se retrasó hasta el 21 de junio. Aún así, la película recaudó $85 millones y ganó Oscars para donameche y efectos visuales. En 1988, Willow se estrenó el 20 de mayo. George Lucas había tenido la idea en 1972 y Howard la dirigió con un presupuesto de $35 millones. Recaudó $137,6 millones en todo el mundo, pero aún así perdió 20 millones debido al marketing masivo y a las tibias críticas. Lucas y Howard se enfrentaron constantemente. En junio de 1987 discutieron por unos recortes de $5 millones. Howard estuvo a punto de renunciar. Más tarde, el vídeo doméstico le ayudó a equilibrar la balanza. En 1989, Howard estrenó Parenthood el 2 de agosto. Se inspiró en un caótico viaje a la Australia con su hija de 4 años que le vomitó sushi en pleno vuelo. La película costó $20 millones y recaudó 126 millones. Pero en mayo de 1989, la escritora Elena Vázquez demandó a Howard alegando que le había robado el guión. Pagó $500,000 para llegar a un acuerdo en junio. El caso estuvo a punto de impedir el estreno de la película. En 1991, Howard dirigió Backdraft, un drama sobre bomberos. El 23 de julio de 1990, un truco salió mal. Se produjo un gran incendio que quemó la mano y la cara de Kurt Russell. Una investigación de la OSHA encontró graves violaciones de seguridad. Otros 3 miembros de la tripulación también sufrieron quemaduras. Howard dijo más tarde que nunca supieron cuándo el fuego se volvería contra ellos. Aún así, la película ganó $152 millones y obtuvo una nominación al Oscar por los efectos visuales. En 1995, Apolo 13 se estrenó el 30 de junio. Recaudó $355 millones en todo el mundo. Pero el rodaje fue duro. Tom Hanks exigió precisión hasta en las transcripciones exactas de la NASA. El 12 de octubre de 1994 insistió en que se reescribiera el guión. El 15 de octubre toda la producción se paró costando $2 millones. Howard amenazó con dimitir el 18 de octubre. El personal de la NASA tuvo que mediar. La película ganó posteriormente los Oscars de montaje y sonido en 1996.
En 1996, Ransom se estrenó el 8 de noviembre y recaudó $309 millones. Pero mientras rodaba a principios de 1996, Howard recibió escalofriantes amenazas que reflejaban la película. El 14 de febrero, alguien envió cartas amenazando a sus hijos. El FBI se involucró. Se encontraron teléfonos pinchados y coches sospechosos cerca de su casa. La familia tuvo que trasladarse el 5 de marzo. No hubo detenciones, pero los sospechosos huyeron de California en abril. Howard dijo más tarde que esto hizo de la película su trabajo más personal. En 2000, el 17 de noviembre, se estrenó El Grinch, protagonizada por Jim Carrey. Ganó $345 millones. Pero el rodaje fue brutal. Carrey tuvo que sentarse a través de 2,5 horas de maquillaje todos los días. El 22 de marzo estalló. Se metió en una pelea con Howard e incluso lo empujó. La filmación se detuvo por un día. Más tarde, Carrey prometió comportarse mejor en abril. En 2001, Howard estrenó Una mente maravillosa el 21 de diciembre. Contaba la historia de John Nash y su lucha contra la esquizofrenia. Recaudó $313 millones y ganó el Oscar a la mejor película y al mejor director el 24 de marzo de 2002. Pero el rodaje fue tenso. Russell Crowe tuvo arrebatos violentos. Una vez lanzó un teléfono a un empleado de hotel el 10 de junio. El 15 de abril, Howard llegó a despedirle, pero solo 2 días después volvió a contratarle para evitar perder $500,000 al día. Jennifer Connelly, que interpretaba a la esposa de Nash, dijo que Howard mantuvo todo unido durante el caos. En 2006, la película de Ron Howard, El Código Da Vinci, causó un gran revuelo en todo el mundo. Los grupos religiosos se enfurecieron, especialmente la Iglesia Católica. La historia sugería que Jesús se casó con María Magdalena y tuvo un hijo que supuestamente fue encubierto por un grupo llamado Opus Dei. Esto hizo que la gente protestara en muchos países. En la India, grupos cristianos exigieron su prohibición. En Filipinas fue clasificada solo para adultos. Ron Howard incluso recibió amenazas de muerte y tuvo que contratar guardaespaldas después de que el estreno en Cannes, el 17 de mayo, se viera amenazado por una bomba. Los críticos abuchearon y se rieron durante la proyección. El 14 de febrero, el Opus Dei rogó a Sony que añadiera un descargo de responsabilidad sobre la ficción, calificando la película de imagen retorcida de la Iglesia. US. Los obispos católicos lanzaron un sitio web llamado JesusDecoded.com y calificaron la película de moralmente ofensiva. Incluso con toda la polémica, recaudó $760 millones en todo el mundo. Pero Howard admitió más tarde que el constante enfado a su alrededor le resultaba frustrante. En Italia, tanto Howard como el escritor Dan Brown estuvieron a punto de ser detenidos por rodar sin permiso. El Vaticano la calificó de anticatólica y le dijo a la gente que no la viera, lo que irónicamente despertó más curiosidad. En 2017, las cosas se complicaron durante el rodaje de Solo una historia de Star Wars. Los directores originales Phil Lord y Chris Miller fueron despedidos en junio debido a enfrentamientos creativos con Lucasfilm. Se recurrió a Ron Howard para salvar el proyecto. Acabó volviendo a rodar cerca del 70% de la película entre finales de junio y mediados de octubre, para cumplir con el ajustado plazo de mayo de 2018. Esto elevó el presupuesto a $275 millones. Las filtraciones afirmaban que Howard arruinó la película al eliminar el estilo divertido y arriesgado y sustituirlo por un aire más clásico de Star Wars. Incluso hubo demandas. Algunos actores como Alden Ehrenreich necesitaron ayuda para meterse en el personaje. El estreno se retrasó. Lord y Miller decidieron no asumir el papel de directores y aceptaron el de productores ejecutivos. Los fans no estaban contentos e incluso iniciaron peticiones contra Howard. Algunos informadores dicen que ignoró las imágenes anteriores, lo que provocó peleas en el plató. La película recaudó $393 millones, pero quedó muy por debajo de las expectativas. Se discutió si Howard había ido demasiado sobre seguro. En 2009, Ángeles y Demonios trajo más problemas a Ron Howard.
La película presentaba a la Iglesia Católica como el enemigo con una rocambolesca historia sobre los Illuminati y la antimateria amenazando a Roma. El 3 de mayo, Howard dijo que el Vaticano le impidió en secreto rodar dentro de las iglesias, lo que obligó a su equipo a construir versiones falsas. Creía que este boicot oculto le había costado $50 millones en ganancias. Aunque el periódico del Vaticano calificó más tarde la película de inofensiva, primero se negó a apoyarla. El arzobispo Felicio de Paulis advirtió en abril que protestar podría empeorar las cosas como ocurrió con el Código da Vinci. Otro líder católico, William Donohue, dijo a la gente que no boicoteara sino que difundiera la verdad. Algunas iglesias incluso negaron el acceso al rodaje porque la historia incluía asesinatos. A pesar de todo, la película recaudó $485 millones, y Tom Hanks dijo que su objetivo era despertar la curiosidad, no la ira. A diferencia de la película anterior, el Vaticano se mantuvo en silencio. En 2015, Imagine Entertainment, la empresa de Ron Howard, fue objeto de una grave demanda por la película de 2014, La buena mentira. 54 refugiados sudaneses alegaron que su dolor en la vida real se utilizó en la película sin una remuneración justa. El 19 de febrero presentaron una demanda de 101 páginas en Atlanta. Dijeron que habían compartido desgarradoras historias de inanición y huida de las milicias a cambio de $55,000 y una promesa de ayuda. La película se estrenó el 3 de octubre, protagonizada por Reese Witherspoon, pero los refugiados dijeron que nunca vieron un céntimo. Los productores Bobby Neumeyer y Mike Nagel fueron acusados de romper su acuerdo. Los fans se escandalizaron ya que el equipo de Howard había recaudado millones para la ayuda a los refugiados. La demanda se resolvió en 2017 con un acuerdo secreto. Howard no fue nombrado personalmente, pero la reacción fue fuerte. La película solo hizo 3,2 millones en los EES, pero dejó una fuerte huella por el dolor real que había detrás. Durante el rodaje de Rush en 2013, ocurrió un terrible accidente. La película trataba sobre una rivalidad real de Fórmula 1 en 1976 y durante una escena en la que se recreaba el aparatoso accidente de Niki Lauda, un piloto de doblaje llamado David Crowder resultó herido. El 1 de agosto, durante el rodaje del accidente en Nürburgring, falló una suspensión y el coche se estrelló. Fue extrañamente similar al suceso real. Crowder presentó una demanda alegando que se había ignorado la seguridad. En 2014 el caso terminó en un acuerdo. Las cosas empeoraron cuando Sean Edwards, el hijo del coordinador de acrobacias de la película, murió en un accidente solo, 18 días después del estreno de la película, el 27 de septiembre. Howard fue citado a declarar y se enfrentó a duras preguntas sobre los recortes en el presupuesto de $38 millones. Rush recaudó $90 millones, pero muchos dijeron que glorificaba demasiado el peligro, sobre todo porque se utilizaron imágenes reales de las lesiones de Lauda en un accidente. En agosto de 2025, la hija de Ron, Bryce Dallas Howard, se enfrentó frontalmente al debate sobre Nepo Baby. Nacida el 2 de marzo de 1981, habló en un podcast llamado Happy Sad Confused, donde dijo que era plenamente consciente de su privilegio en Hollywood. Su padre Ron, su tío Clint, nacido en 1959, su abuelo Rance 1928, 2017, y su abuela Jean 1927-2000, estaban todos en el negocio. Bryce admitió que las puertas se le abrían con facilidad, pero también hizo hincapié en lo mucho que trabajaba. Los fans en línea tenían sentimientos encontrados. Algunos alabaron su honestidad, mientras que otros se preguntaban si Ron la había ayudado a conseguir papeles. Ron nunca dijo públicamente que le hubiera dado trabajos, pero Bryce no dejaba de repetir que el privilegio familiar jugaba un papel importante. En 2025, BuzzFeed alabó su franqueza, especialmente en comparación con otras estrellas que niegan cualquier ventaja. Un detalle sorprendente fue que su padrino es Henry Winkler. Para entonces, ya había dirigido varias películas y protagonizado Jurassic World, que recaudó más de $1.600 millones en 2015.
El padre de Ron Rance Howard falleció el 25 de noviembre de 2017 a los 89 años a causa de una insuficiencia cardíaca tras sufrir el virus del Nilo Occidental. Nacido Harold Beckenholt, el 17 de noviembre de 1928. Rance comenzó a actuar en 1949 y tuvo papeles en más de 140 películas y 177 programas de televisión. Sus hijos Ron y Clint escribieron un cariñoso homenaje en People, afirmando que el amor de Rance por la interpretación cambió a su familia para siempre. Apareció en películas como Chinatown y Nebraska. Hubo rumores sobre una pelea entre Clint y Ron por el testamento, pero nunca aparecieron pruebas sólidas. En cambio, todo apuntaba a un fuerte vínculo entre los hermanos. Ron incluso tuiteó lo afortunado que se sentía de tener a Clint como hermano. Los dos trabajaron juntos en muchos proyectos, incluido Grand Theft Auto en 1977. Un dato emotivo. Rance siguió actuando hasta el final. Terminó un papel solo 36 horas antes de morir. Ron y Cheryl Howard celebraron 50 años de matrimonio el 7 de junio de 2025. Se conocieron en el Instituto John Burroughs de Burbank, California. Su primera cita fue el 1 de noviembre de 1970. Vieron It's a Mad, 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 Mad World y comieron pizza. En Instagram, Ron compartió lo agradecido que estaba por los altibajos a los que se habían enfrentado juntos. Criaron a 4 hijos. Bryce, nacido en 1981, las gemelas Paige y Jocelyn en 1985 y Reed en 1987, y tuvieron 6 nietos en 2025. Hubo rumores de un divorcio cercano en la década de 1980 debido a la obsesión laboral de Ron, pero ninguna entrevista reciente lo confirmó. En cambio, parecían más fuertes que nunca. En 2020, Ron dijo que nunca hubo nadie más para él. El momento más dulce llegó cuando recrearon su primera cita en su viejo BW Book de 1970 y Cheryl se convirtió en la abuela divertida que rompía todas las reglas por los nietos. En 2011, Ron Howard fue objeto de críticas por una frase de su película El Dilema, estrenada el 14 de enero. El personaje de Vince Vaughn hacía un chiste diciendo que los coches eléctricos eran gays, no en el sentido homosexual, sino de una forma cutre. GLAAD y Ellen DeGeneres criticaron el chiste por fomentar el acoso escolar, especialmente después de que un estudiante llamado Tyler Clemente se suicidara en septiembre de 2010. Universal retiró el chiste de los trailers el 30 de octubre, pero Howard lo dejó en la película. Dijo que el chiste encajaba con la personalidad del personaje y que eliminarlo perjudicaría a la comedia. En declaraciones a la BBC en enero, admitió que no esperaba una reacción tan fuerte, aunque luego vio que podía ser perjudicial. Críticos como Anderson Cooper y GLAAD lo calificaron de insulto peligroso. Howard dijo que le importaba la sensibilidad, pero que no quería censurar la narración. La película ganó $69,7 millones, pero el chiste siguió siendo un tema delicado. En 2020, Ron dirigió Hillbilly Elegy para Netflix. La película se estrenó el 24 de noviembre y estaba basada en J.D. Vance. Amy Adams interpretó a la madre Glenn Close, a la abuela, y su papel consiguió tanto una nominación al Oscar como un Razzie. La película tuvo un presupuesto de $45 millones. Los críticos le dieron solo un 25% en Rotten Tomatoes, pero el público la calificó con un 82%. En agosto de 2025, Howard dijo a Vulture que se sorprendió cuando Vance se convirtió en el compañero de fórmula de Trump en 2024. Dijo que Vance parecía moderado cuando filmaron en 2018 y 2019. Ya en 2016, Vance incluso había llamado a Trump reprobable. Howard admitió que envió un texto frío el 6 de noviembre de 2024, felicitando a Vance pero diciendo que estaba decepcionado. Calificó la película de mixta. Tuvo malas críticas, pero una fuerte respuesta de los fans. Howard dijo que la verdadera sorpresa fue el cambio de valores de Vance. La película Eden 2025 de Ron se estrenó en el Festival de Toronto el 7 de septiembre. La película se tituló en su día
El origen de las especies, y estaba protagonizada por Jude Law Anna de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl y Sydney Sweeney. Está inspirada en una rocambolesca historia real de los años 20 en las Islas Galápagos, donde los celos y la traición desembocaron en un asesinato. El rodaje comenzó el 27 de noviembre de 2023, principalmente en Queensland y algunas tomas en las Galápagos, y finalizó el 14 de febrero de 2024. El presupuesto comenzó en $55 millones, pero bajó a 35 millones gracias a las exenciones fiscales australianas. Howard declaró en una entrevista el 25 de agosto que la historia real le puso nervioso durante el rodaje. Una escena impactante mostraba a una mujer dando a luz sola y muriendo, basada en una tragedia real de 1934. Las críticas fueron variadas. Rotten Tomatoes le otorgó un 68% y algunos dijeron que era absurda, sexy y oscura. Howard dijo que era un cuento con moraleja sobre el aislamiento, especialmente después de COVID. El caso real incluía a una baronesa y 2 asesinatos que Howard mantuvo en el guión, pero suavizó ligeramente. En 2025, Ron obtuvo su primera nominación al Emmy de interpretación por aparecer en Estudio, una comedia dirigida por Seth Rogen. La serie obtuvo 23 nominaciones el 15 de julio. Ron interpretó una versión divertida y exagerada de sí mismo y se enzarzó a gritos e incluso se peleó con el personaje de Rogen en el tercer episodio emitido el 14 de marzo. Era la primera vez que actuaba en televisión desde que Happy Days terminó en 1984. En una entrevista concedida a People el 6 de septiembre, dijo que era demasiado supersticioso para esperar una victoria por algo que sucedió en 1995. En aquel entonces el papel fracasó en taquilla ganando 48 millones con un presupuesto de $30 millones, y Ron lo achacó a que ignoró la advertencia de un vidente. En Instagram bromeó sobre sus 195 años de televisión sin premios de interpretación. Se trata de su 14ª nominación a los Emmy. Ya había ganado 3 como productor. Sorprendentemente, las escenas de lucha del episodio fueron improvisadas, y Howard acabó con una costilla magullada de verdad en enero de 2025.